Quiero invitaros a abrir, mis hermanos, la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Y mientras lo buscáis, sencillamente comentar, bueno, si no tenéis nada más, aunque sé que vayáis ahí a almorzar y demás, pero invitaros a aquellos que todos podéis, que queráis. Va a haber entradas en el Teatro Villamarta esta tarde. A las 7:30 tenemos un segundo pase, por si no os da tiempo a las 5. Invitaros a que podáis asistir al Teatro Villamarta, donde vamos a tener un culto precioso, ¿no? Con que invitaros a cada uno de vosotros. Mis hermanos, bueno, estamos ya inmersos como en la Navidad. Y quiero hablaros de este tema, mis hermanos, quiero hablaros sobre la Navidad. Hemos heredado la Navidad de la antigua Roma, hemos heredado la Navidad de la Iglesia Católica, hemos heredado la Navidad, una Navidad cultural, y hemos heredado una Navidad tradicional. Cuando hablamos de la Navidad, todos sabemos, estamos hablando de ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque eso es la Navidad. La Navidad es sencillamente celebrar o recordar el nacimiento de nuestro Señor, ¿no? Y recordar el verdadero mensaje de la Navidad. O mejor dicho, ¿no? Tenemos como nosotros como iglesia, como evangélicos, tenemos que celebrar no tanto lo que celebra esta sociedad, una Navidad cultural, como acabo de comentar, no una Navidad tradicional, sino celebrar el verdadero espíritu de la Navidad. Una época, mis hermanos, bien distinta, la época cuando nace el Señor, muy bien distinta a como hoy en día se celebra, como acabo de comentar, una Navidad cultural, una Navidad tradicional, donde hay de todo, se celebra de todo, pero lo que menos hay es verdaderamente ese verdadero espíritu de la Navidad, que es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si bien la Navidad de hoy en día es una Navidad completamente material, donde lo que importa es el hedonismo, el placer, el disfrutar, el pasarlo bien, pero qué poco hay, como estoy comentando, ¿no? De lo que la palabra de Dios nos dice. Mis hermanos, yo diría que la Navidad es la época del año, en los tiempos cuando el Señor nace, donde todo el universo prácticamente se pone en acción. Todo el universo se pone en acción. Fijaros, mis hermanos, de que, como bien sabéis, se pone en acción el cielo a través de las estrellas, se ponen en acción los profetas, se ponen en acción los magos, se ponen en acción, hay adoración, hay alabanza, hay cumplimientos proféticos. La Navidad es un movimiento espiritual inmenso, cuán bien distinto al tiempo de hoy. La Navidad, mis hermanos, es el cielo puesto en acción. Es, mis hermanos, donde el cielo se va a quedar huérfano, podríamos decir. Es el nacimiento del Hijo de Dios. Es Dios haciéndose hombre. Es Dios dando, ofreciendo y desprendiéndose de lo mejor del cielo. Es Dios trayendo un mensaje. Son esos ejércitos del cielo que, como todos sabéis, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Una voluntad que esa buena voluntad que se va a materializar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un mundo, como acabo de comentar, el mundo espiritual se va a poner en acción en todos los sentidos. Por eso la Navidad es el cumplimiento de profecías mesiánicas, es el anuncio de ángeles, es donde esos magos o astrónomos se van a poner en acción y se van a desplazar miles de kilómetros. Son hombres que vienen de tierra lejana al encuentro de Jesús. Es tiempo de sueño, es tiempo de revelaciones, es tiempo de llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en acción, trayendo gozo, trayendo alegría,
Es el Espíritu Santo trayendo convencimiento. Es tiempo, como he dicho, tiempo de alabanza, de adoración, tiempo de postración. Es tiempo donde mujeres estériles van a dar a luz. Es tiempo donde los ancianos van a profetizar sobre la venida del Mesías. Es tiempo donde los gentiles van a recibir esa luz, y donde el pueblo de Israel, como bien se ha leído en esta mañana, va a recibir gloria. Es la llegada de la gracia, es la llegada de la verdad, es la manifestación de la gloria de Dios, es la encarnación del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y cuánto más podríamos decir de lo que es la Navidad? La Navidad es el tiempo que después de 400 años de silencio, Dios va a hablar de nuevo al hombre. Dios va a hablar al hombre después de esos 400 años de silencio. Pero si hay algo, mis hermanos, leyendo esos pasajes que la palabra nos habla de la Navidad, especialmente en el Evangelio de Mateo, mis hermanos, hay algo que, como diría Mateo capítulo 1, versículo 22, nos va a decir: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿por medio de quién? Por medio del profeta, nos va a decir la palabra. Aquí en el capítulo 2, versículo 5, nos va a decir también la palabra: ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito, ¿por quién? Por el profeta. El versículo 14 y 15 nos va a decir también la palabra: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. La palabra también en el versículo 17 nos va a decir: entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta, en este caso Jeremías. Y en el versículo 23 la palabra nos va a decir: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Hermano, la importancia en cómo la palabra, hermano, en el nacimiento de Jesús, la palabra claramente nos habla y nos hace ver que es el cumplimiento de la palabra de Dios, de las profecías, de los profetas. Por eso, como bien sabéis, mis hermanos, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Vemos una palabra, hermano, que no duda. Vemos una palabra que es genuina, que es real, que se cumple. Y podríamos verlo, y ahí no hay tiempo, en cada detalle y en cada profecía en que los profetas anteriores a la venida de Cristo hablaron. Todo se cumplió. Profecía en la cual Dios va a llevar a cabo. Y queda claro, hermano, que en todas estas profecías, lo que sí se puede ver de que hay un propósito de parte de Dios. Hay un plan perfecto. Hay un plan perfecto. Por eso las profecías se cumplen. Porque hay un propósito, hay un plan perfecto en relación al Hijo de Dios. Por eso, hermano, y no me canso de decirlo, la Navidad es el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, qué bueno, hemos hablado cosas maravillosas de lo que es la Navidad. Todas estas bendiciones que la palabra nos habla. Pero hermano, la Navidad no es solo tiempo de bendiciones del cielo. No. La Navidad también es tiempo donde muchos inocentes morirán. La Navidad también es tiempo de engaño, y lo podemos ver, como bien sabéis, en la palabra. La Navidad es tiempo donde se quería matar y se quiere destruir los propósitos de Dios, donde se quiere echar por tierra el plan de Dios. La Navidad también es tiempo de huir. La Navidad también es tiempo de miedo. La Navidad también es tiempo de angustia, de incertidumbre. Y es por todo ello, hermano, que me gustaría hablar en esta mañana de la cara oscura de la Navidad. La cara oscura de la Navidad. Hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue en una época de sosiego,
donde el pueblo de Israel podía estar tranquilamente viviendo. No, todo lo contrario. El Señor va a nacer en un tiempo de presión, en un tiempo en el cual, como bien sabéis, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, estaba oprimido. Y esto, para ver el contexto y la opresión que el Señor nace, evidentemente, aquí en el capítulo 2, versículo 1, hay algo que todos sabemos y nos va a decir la palabra. Nos va a decir que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí tenemos este personaje, evidentemente, llamado por mucho, ¿no? Herodes el Grande. Y cuando habla de Herodes el Grande, no es que era un personaje cualquiera, no era un rey más, no. Era un hombre con unas características que ahora hablaremos también rápidamente, muy, muy especiales. Un hombre, mis hermanos, el rey Herodes, llamado Herodes el Grande, como acabamos de comentar, que sobre todo, lo más importante, él quería salvaguardar su reinado. A todo aquel que venía para poder usurpar su reino, él literalmente lo va a quitar del medio y lo va a matar. Herodes no va a tener complacencia con nadie, absolutamente. Es por todo ello que él va a querer sobreguardar, como he dicho, su reinado terrenal. Un hombre que gobernó durante 30 años, según los historiadores, que va a tener una dinastía y la va a perdurar después de su muerte. Un hombre, un gran diplomático. Cuando hablamos de Herodes el Grande, hablamos de un gran diplomático que iba a Roma y estaba en el Senado y que se codeaba y sabía llevar sus propósitos y sus planes hacia delante. Un hombre sagaz. Herodes es un hombre astuto, un hombre que supo ganarse el título de Herodes el Grande porque también fue un gran arquitecto, pero con el propósito de hacer monumentos para su propia gloria. Un hombre que va a transformar Jerusalén, que va a transformar el templo. Un hombre que va a construir acueductos, villas, fortaleza de Masada, esa fortaleza tan famosa, la ciudad de Cesarea. Un hombre que en definitiva va a transformar Jerusalén completamente. Y no solamente eso, sino que un hombre que va a crear un estado, digamos, policial. Va a crear ese estado policial, va a crear una red de espías destinada con el propósito de matar, de reprimir a todo aquel que se intentara sublevar sobre él. De eso nos habla la historia de este hombre, ¿no? Un hombre que con toda su sabiduría, con toda su diplomacia, con todo su saber, con toda su sagacidad, un hombre inteligente, sí, pero un hombre despiadado, un hombre cruel, un hombre insensible, sanguinario, un hombre que tuvo varias esposas, que tuvo 15 hijos en total, un hombre que ordenó matar a 45 partidarios de Antígono porque era su contrario y se quiso rebelar contra él. Un hombre, fijaros, mis hermanos, Herodes el Grande, que mató a su cuñado Arostíbulo, nos dice la palabra, que mató a 2 esposos de una hermana suya llamada Salomé. Un hombre también que mató a su propia suegra. Un hombre que llegó a matar a una de sus mujeres, llamada Marianne. Un hombre que llegó a matar a 2 hijos suyos, llamados Alejandro y Aristóbulo. Un hombre que, como he dicho, ante toda sospecha de la mínima rebelión contra él para quitarle su trono como rey, un hombre que mataba, despiadado y quitaba a cualquiera de en medio. Es por esto, hermano, que este rey Herodes, hermano, cuando se entera de una noticia que va a nacer el rey de los judíos, ¿cómo?
que maten a todos los niños menores de 2 años. No tuvo insensibilidad. Para él no había ningún tipo de problema después de matar a una de sus propias mujeres, después de matar a 2 hijos suyos, después de matar a muchísimos de su familia y de matar a todos, y que van a ser un niño llamado Rey de los judíos, a ese también matarlo. ¿Y que me van a engañar? Pues para que me van a engañar a todos los menores de 2 años. Para que veamos la mente de este hombre Herodes, en que no hubo, y podamos entender que no hubo, como estoy comentando, complacencia a la hora de matar a todos los niños menores de 2 años, y no solamente, sino a los alrededores. El Señor, cuando nace, mis hermanos, va a tener que huir a Egipto. ¿Por qué? Porque por revelación lo querían matar, y él va a tener que ir al niño porque Herodes lo quería matar. Un hombre, hermano, que Dios va a hacer justicia con él. Un hombre que sus días finales va a morir de una gangrena en las partes genitales, engendrada por gusanos. Fijaros cómo fue el fin de este hombre. Un hombre que murió de esta manera. Pero fijaros la crueldad de este hombre, mis hermanos, de Herodes el Grande, que cuando va a morir, no quería que el pueblo celebrara que él había muerto. No quería que el pueblo estuviera en fiesta porque había muerto, él iba a morir y él lo sabía. Y él dictó, antes de morir, dictó una orden. Mandó a todos los prisioneros principales, hombres judíos, mandó que los metieran como nos va a decir evidentemente la historia, los va a meter en un lugar y va a matar a todos los principales judíos, para que el día de su muerte el pueblo llorara y no se alegrara de la muerte de él. Fijaros la crueldad de este hombre. Hermano, con Herodes el Grande, hermano, nace ese espíritu de persecución. Con Herodes el Grande nace la oposición a todo lo relacionado con el cristianismo, con Cristo. Él no va a querer, hermano, Herodes no va a querer que nadie tome su lugar. No, ni mucho menos. Él no va a querer que nadie usurpe su reinado, y este Herodes, él va a dejar un legado, este legado de oposición contra el nacimiento de Cristo y el legado que Cristo iba a dejar. Herodes, como estoy diciendo, el legado que va a dejar, sobre todo a su familia, va a ser este mismo legado, un legado de oposición, un legado de persecución contra Cristo y contra sus herederos. Y este legado de persecución, de oposición, de querer matar, destruir los propósitos y los planes de Dios, porque Herodes lo que quería era destruir, matar y que se acabara, evidentemente, los propósitos y los planes de Dios, aún dicho por los profetas, porque él indagó y preguntó a los sabios en relación a cómo y cuándo tenía que nacer el Mesías. Hermano, un hombre que, como estoy diciendo, dejó un legado de persecución. Un legado de persecución. Por eso, hermano, Herodes el Señor tuvo que ir a Egipto, y cuando muere Herodes, y mi hermano, él quiere volver. José y María quieren volver, evidentemente, a Belén. Pero nos dice la palabra, como bien sabéis, hermano, que después de la muerte de Herodes va a reinar en su lugar Herodes Arquelao, uno de sus hijos. ¿Y qué va a pasar? Un hombre que heredó también el legado que he dicho, ¿no? Un hombre que hereda este legado de su padre, y un hombre cruel. Un hombre, Herodes Arquelao, hermano, que fijaros que él va a matar a cerca de 3.000 judíos, lo va a matar también en una rebelión que hubo. Por eso el Señor tuvo miedo y no va a volver a Galilea, a Judea, sino que se va a quedar allí en Egipto. Y también vemos a otro de sus descendientes. Vemos a
Herodes Antipa o el tetrarca. Otro de los hijos de Herodes, mis hermanos, un hombre que gobernaba en Galilea y en Perea. Y este Herodes sí lo conocemos todos. Este Herodes, hermano, es el Herodes que permitió que a través de la hija de Herodías, una nieta de Herodes el Grande, que cuando baila, ¿qué le va a pedir la madre? Que le corten la cabeza ¿a quién es? A Juan el Bautista. Fijaros el legado que deja. El legado que deja en Herodes Antipa y en su propia nieta, que baila con el propósito de ¿qué? De matar, de cortarle la cabeza a Juan el Bautista, porque denunció evidentemente el pecado que él llevaba consigo. Herodes Arquelao o Herodes Antipa, un hombre que también quiso matar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos va a decir que le decían al Señor, Herodes te quiere matar. Y fijaros cuando el Señor ya ha cumplido su ministerio, se escucha de estas palabras de que Herodes Antipa lo quería matar. El Señor se va a dirigir a él diciendo, decirle a esta zorra, decía el Señor, he aquí que yo echo demonios, fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Pero fijaros cómo lo llama, decirle a esta zorra, porque sabía que Herodes había heredado el legado del padre, era sagaz, era como esa zorra, astuta, con una malicia, y sabía la crueldad que había en él. Y no solamente, como estoy comentando, de los hijos de Herodes, de Arquelao, de Antipa, sino de Herodes Agripa I, uno de sus nietos también, un hombre que todos también lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, mi hermano, un hombre que mató a espada, ¿a quién es? Al apóstol Santiago. Por eso he dicho que, hermano, el legado que Herodes va a dejar, Herodes, es un legado de persecución, de oposición contra la iglesia, contra el pueblo de Dios que estaban haciendo y estaba emergiendo. Un hombre que también va a aprender a Pedro. Pero un hombre, hermano, un hombre que también, Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, un hombre que también, hermano, como nos va a decir la palabra en los Hechos de los Apóstoles, va a morir, porque un ángel de Dios lo hirió, y nos va a decir la palabra que murió comido por gusanos. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra crecía y la palabra seguía multiplicándose. Hermano, todo esto, hermano, lo comento para que veamos, y todo esto es el contexto histórico de la palabra. Importante, hermano, para que veamos la oposición por la cual vivió el cristianismo en sus comienzos, hermano. Todo ello, como estoy diciendo, nos habla del deseo de destruir la obra del Señor. Por eso el Salmo, mi hermano, por eso el Salmo 2 nos va a decir algo muy importante. El Salmo 2 nos va a decir, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor. ¿Y contra quiénes? Y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermano, queda claro que Herodes no va a permitir que nadie le quitara esa supremacia de él gobernar en las vidas, en las personas, en el territorio. Ese espíritu, hermano, de Herodes que no quiere que el hombre sea gobernado solamente por él, ese espíritu de gobernar la vida de las personas, ese espíritu de persecución contra el Hijo de Dios, el deseo de matar a Cristo, deseo de matar a su descendencia, de matar a su obra y de no querer que su obra progrese. Herodes, hermano, como hemos visto, y su descendencia, evidentemente. Cruel, sin sentimiento a la vida humana, egoísta, altiva, pero ¿cómo eran? Eran inteligentes y eran sagaces. Hermano, ante este espíritu de oposición, ante este espíritu de sagacidad, el Dios del cielo, mis hermanos, el Dios del cielo
va a tener que actuar. El Dios del cielo va a tener que actuar ante tanta oposición. Se va a tener que poner en movimiento, hermano. Por eso, hermano, una de las cosas que la palabra nos va a decir, hermano, y aquí en el capítulo 2, versículo 8, nos va a decir la palabra, dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya, ¿y qué? Para que yo vaya y le adore. Vemos a Herodes, hermano, que se intenta informar, se intenta averiguar. ¿Y cuál era? Los magos eran ignorantes a los propósitos, eran ignorantes a los planes que Herodes quería ir y volver. Cuando averiguó al niño, decírmelo, porque yo también quiero ir, ¿qué? Para adorarle. Y los magos tenían pensamiento de volver. Los magos tenían pensamiento de volver a informar a Herodes. Pero la palabra nos va a decir, hermano, en el versículo 12, pero siendo avisados, ¿qué? Por revelación en sueños de que, ¿qué? De que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén, gloria a Dios. Hermano, Dios, hermano, le va a hablar a los sueños a través, como la palabra nos está diciendo, por revelación ¿en qué? En sueños. Dios, por eso he dicho que Dios va a actuar. El cielo se va a poner en movimiento, hermano, porque los propósitos, los planes de Dios se tienen que llevar a cabo. Amén. Hermano, no era, ni mucho menos, no entraba en los planes de los magos de volverse, como la palabra nos dice, de volverse a su tierra por otro camino. No entraban en esos planes. Dios cambió completamente los planes de los magos. Y de la misma manera, hermano, de la misma manera va a ocurrir con María y con José. El ángel le dijo, como bien sabéis, vete, toma al niño y vete a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, Y Dios lo guardó. Dios también guardó, sin que ese niño, evidentemente, versículo 13 lo podemos ver, dice, después de que partieron ellos, hablando de José y de María, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Fijaros, hermano, el hombre más poderoso de la tierra en aquella región, el hombre más poderoso, cruel, insensible, y que a una pareja de jóvenes le diga, mira, en sueño, levántate, toma al niño, porque Herodes quiere matar a tu hijo. ¿Qué te entraría a ti por tierra? Por tierra. ¿Qué te entraría a ti por dentro, por tu corazón, si tú te enteras de que el hombre más poderoso del mundo quiere matar a tu propio hijo? A unos jóvenes. Vaya sueños. Vaya sueños. Me imagino que el miedo, el temor que esa madre y que ese padre reciben en su corazón ante tal noticia, ante tal sueño, sería algo. ¿Le entraría ansiedad? ¿Le entrarían sudores por su cuerpo? ¿Se levantarían, se quitarían el sueño y a la primera salir corriendo para que Herodes no matara a su propio hijo? Vete, levántate, date prisa, levántate y huye hasta que yo te diga. Este matrimonio, hermano, como nos va a decir la palabra, y no solamente aquí, sino dice el versículo 19, hermano, nos va a seguir diciendo la palabra. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. Ya estaba en Egipto y dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero siendo avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Tenían pensamiento de que dónde irse, a Judea.
Y una vez más, Dios actúa a través de sueños. Dios habla a través de sueños y le cambia completamente los planes, porque no entraban en los planes de José y de María, de ir ni mucho menos, de irse al norte, de irse a Galilea, a la ciudad de Nazaret. No, de Egipto tienen que recorrer más de 150 kilómetros, dos jóvenes con el niño ya pequeño, sufriendo por el camino y todo lo que conllevaba en aquella época. Y todo cambiando sus planes. Por eso, hermano, lo que sí vemos, hermano, en todas estas cosas, Dios estaba dirigiendo los pasos de José y de María a tierra de Galilea, a tierra de Nazaret, ante aquellos que querían engañar, ante aquellos que querían que destruir la obra de Dios, porque el propósito era claro: matar al Hijo de Dios. Gracias, hermano. Matar al Mesías, matarlo, destruirlo. Por eso, hermano, la palabra, había pensamiento, había idea, pero Dios, de una manera y de otra, Dios va a hablarle, Dios lo va a dirigir, Dios lo va a sobreguardar y Dios va a llevar a cumplir sus propósitos y sus planes a través de sueños, a través de ángeles. Por eso, hermano, la palabra nos va a decir claramente, el Salmo 34, versículo 7 nos va a decir que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defienden. ¿Y qué estaba haciendo el Señor con lo suyo? Guardándolo y qué? Y defendiéndolo, hermano. Gustad y ve que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. La palabra en la carta de Hebreos, mis hermanos, en relación a los ángeles, nos va a decir la palabra: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación? La Nueva Traducción Viviente es aún más clara cuando habla de este pasaje, diciendo: por lo tanto, los ángeles son sirvientes, espíritu enviado para cuidar a quienes heredarán ¿el qué? La salvación. Es por todo ello, mis hermanos, si Dios eso hizo con su Hijo, ¿qué es lo que no hará el Señor con su descendencia, con aquellos que hemos creído en el Señor? Hermanos, ¿qué sabes tú, hermano y hermana? De verdad, ¿qué sabemos en nosotros, hermano? Si en este año pasado Dios ha mandado ángeles para cuidarte. ¿Qué sabemos, hermano? Como Dios te ha podido hacer para que te levante, para que tú igual tenías pensamiento de estar en un lugar y Dios ha cambiado tus propósitos, tus planes, y Dios te lo ha cambiado y te has ido a otro lugar. Hermano, si Dios ha cambiado en este año tus planes, es por tu bien. Aunque hayas tenido que pagar un alto precio, porque José y María pagaron un alto precio. Y sufrieron miedo, porque José y María tuvieron miedo, tuvieron ansiedad, tuvieron que huir, noches de desvelo. Pero al final fue para bendición. Y si Dios ha cambiado tus planes, Dios, hermano y hermana, de seguro que es para bien de tu vida. Dios le estaba diciendo: quédate, permanece en ese lugar hasta que yo te diga. Le estaba comentando, hermano. Y lo bueno, mis hermanos, es de que José y María fueron obedientes a la palabra de Dios. Y cuando fueron obedientes a la palabra de Dios, Dios lo bendijo, Dios lo sobreguardó. Él tenía previsto de volver a Belén, como he dicho, pero no, vete a otro lugar. Dios dirigió sus brazos. Hermano, como estoy comentando, igual tú tenías previsto hacer esto o aquello. Igual Dios cambió tus planes. Igual Dios cambió tus planes. Hermano, creo, con todo esto, hermano, lo que el Señor nos quiere hacer ver a aquellos que hemos puesto nuestra mirada en Él, hermano, que tengamos claro que tu vida, que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Amén. Hay gente
que puede estar a nuestros alrededores. Y que igual, mis hermanos, igual que esos ángeles, pueden poner, igual que esos magos, que el rey Herodes, pueden traer palabras bonitas a nuestras vidas, palabras de estar con nosotros. Pero hermano, Dios guardó también a los magos de Herodes, los guardó del engaño. Y con esto te quiero decir, hermano, de que el Señor también, hermano, de que Dios te cuida, de que Dios te guía, de que Dios te guarda, de que el Señor está contigo. Y muchas veces, aunque las cosas no salgan como tú quieras o como yo quiera, pero estamos en las manos del Señor. El Herodes de este mundo, hermano, el espíritu de Herodes, que es el espíritu de este mundo, no quiere nada bueno para tu vida. Nada bueno para tu vida. Pero Jesús, nuestro Señor, Él lo dio todo por ti. Él lo dio por cada uno de nosotros. Como bien sabéis, hermano, ese salmo tan maravilloso que tenemos que hacerlo carne en nuestra vida. Confía en el Señor, Salmo 37, ¿no? Confía en el Señor y haz el bien. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá ¿el qué? Las peticiones de tu corazón. Déjate guiar por el Señor, hermano. Déjate guiar por Cristo. De cuántas cosas Dios nos ha librado este año. De cuántas cosas, hermano. Dios ha podido, como estoy diciendo. Igual no entendemos muchas veces el trato de Dios para nuestra vida. Porque José y María igual no entendían el trato de Dios. Pero el plan y el trato de Dios para tu vida, como dice la palabra, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito que Él tiene para con la vida de cada uno de nosotros. Y si tú amas a Dios, mi hermano, mi hermana, el propósito, el plan de Dios es bueno para tu vida y para mi vida, hermano. Yo comentaba, hermano, comencé en el principio diciendo de que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, hermano. Y quisiera también terminar diciendo de que la Navidad, hermano, es el cumplimiento profético. Pero nuestro hermano pastor Miguel hablaba de esa profecía que Simeón hablaba. Simeón hablaba, ese hombre anciano, de esa profecía. Pero hay también un cumplimiento profético. Cuando hablo de la Navidad, hablo de cumplimiento profético. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 1, por favor. Lucas, capítulo 1, donde vamos a ver un hombre que estaba mudo. Entra en el santuario de Dios, no creía las palabras de Dios y Dios lo dejó mudo. No podía hablar porque no creía las palabras de Dios. Pero cuando él ve el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando él ve que la palabra de Dios se cumple, Dios va a abrir su boca para que hable. Por eso podemos haber creyentes que creemos en la palabra, pero luego no vivimos en la palabra. Y eso le pasó a Zacarías. En el mismo templo, en el mismo lugar santísimo, un ángel del cielo le habló y no le creía. Que no me crees, ¿para qué te sirve la boca? Cierro tus labios, no vas ni a hablar. No vas ni a hablar. Pero cuando este hombre ve, como estoy diciendo, el cumplimiento de la palabra de Dios, nos va a decir Lucas 1:67. Y dice la palabra: y Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: bendito el Señor, el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Hermano, la palabra nos dice, Zacarías profetizó y daba gracias al Señor, y daba gracias por ese niño que ya estaba en el vientre de María. Y él daba gracias diciendo, damos gracias que Dios nos ha visitado, que Dios nos ha redimido, que Dios nos ha levantado.
ese cuerno de salvación, diría el original. Y una vez más diciendo, como habló por boca de sus santos profetas. Pero todo esto, ¿para qué, hermano? ¿Para qué? Como nos va a decir el versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres. ¿Y para qué? Para acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Hermano, la Navidad es, hermano, es el cumplimiento, como estoy diciendo, el cumplimiento de la palabra de Dios. Hermano, Dios viene a cumplir su pacto. Dios viene a cumplir su juramento. Dios hizo un juramento al pueblo, a Abraham. Dios hizo un juramento con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Fijaros, hermanos, que Dios juró que lo iba a bendecir. Que te voy a bendecir. Voy a bendecir a tu descendencia. Voy a bendecir a tu generación. Dios lo juró y Dios hizo un pacto con Abraham. Y Dios viene en la persona de Jesús a cumplir su pacto. A cumplir su juramento, como estoy diciendo, hermano. Y este mismo mensaje es el mismo que María. El mismo mensaje que María decía. Porque aquí, hermano, en el capítulo 1, versículo 54 dice: socorrió a Israel tu siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros profetas para con Abraham y su descendencia para siempre. Por eso, hermano, la Navidad es el cumplimiento del pacto de Dios, del juramento de Dios. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Cuál fue el juramento que Dios hizo con Abraham? Como bien sabéis, hermano, lo podemos ver en Génesis 12:2, diciéndole: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿el qué? Todas las familias de la tierra. Todas las familias. Cristo vino para bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso, si en tu casa, si en tu familia está Cristo, tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres una familia bendecida. ¿Para qué vino Herodes? Para destruir a la familia, para perseguir a la familia. Y es el mismo espíritu que vivimos hoy, hermano, de destrucción de la familia. Y de esto podríamos hablar largo y tendido. El espíritu de Herodes es un espíritu que viene contra la familia. Y el espíritu de Cristo, hermano, el espíritu de Dios, es un espíritu que viene ¿a qué? A bendecir a la familia. Ese es, hermano, como decía el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis Dios va a seguir hablándole a Abraham, diciéndole, Génesis 17 le va a decir: he aquí, este es mi pacto contigo. Le estaba diciendo: este es mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. ¿Para qué? Para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. El pacto que Dios estaba haciendo con Abraham era ¿para qué? Yo quiero ser tu Dios. Yo quiero hacer un pacto contigo, Abraham. No contigo solamente, sino con tu descendencia. Yo quiero ser tu Dios y yo quiero que tú seas y que tu descendencia sea mi pueblo. Eso le estaba diciendo, hermano. Por eso cuando Cristo vino, hermano, y Zacarías está diciendo, vino para hacer misericordia con nuestro Padre. ¿Y para qué? Para acordarse de su santo pacto. Y el pacto es de que Dios quiere ser nuestro Dios. Y que nosotros somos su pueblo. Ese es el pacto, hermano, que le estaba diciendo. Y no solamente eso, hermano. La palabra nos va a decir en Génesis 22 también, diciendo: y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, diciendo, y dijo, el ángel de Jehová le dijo a Abraham: por mí mismo he jurado. Fijaros, hermano, Dios jurando. ¿Tendrá Dios necesidad de jurar? Si solamente con su palabra basta, pero Dios se adapta al método humano, aunque nosotros no tenemos que jurar, como dice la palabra, ni por el cielo ni por la tierra, porque no sabemos que lo vamos a cumplir. Dios sí, porque Dios, Él es fiel a su palabra y tiene potestad. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, de que te bendeciré,
de que te multiplicaré, que tu descendencia serán como las estrellas del cielo, como la arena que están a las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuanto qué? Por cuanto obedeciste mi voz. Y Zacarías estaba diciendo esto, de que Dios venía ¿para qué? Para cumplir su pacto, para cumplir su juramento, hermano. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? ¿Quién son la descendencia de Abraham, hermano? La palabra, hermano, la carta de Gálatas nos lo va a decir claro, hermano. De modo que los que son de fe son herederos con el creyente Abraham. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y herederos conforme a la fe de Abraham, hermano. Por eso, hermano, hay un pasaje que sí quiero que me acompañe en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios 6, donde nos va a decir la palabra, hermano. Versículo 16. Si le tenéis, dice la palabra. Y le habla a la iglesia ahora. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Y ellos serán ¿el qué? Hermanos, somos el pueblo de Dios. La Navidad nos recuerda, hermano, de que nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y de que somos su pueblo, hermano. Y no solamente es nuestro Dios, porque el Dios, cuando habla de nuestro Dios, nos habla del soberano de nuestra vida, de nuestro Rey, de nuestro Señor, de su majestad. Nos habla de la autoridad. Pero Dios es todo eso, porque no es, y nosotros somos su pueblo, que lo somos. Pero Dios, hermano, va a seguir, quiere aún más, y quiere que recordemos, en la Navidad quiere que recordemos su pacto y su juramento. Y sigue diciendo el versículo 17. Por lo cual, saliendo de en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros, ¿por qué? Por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. La Navidad, hermano, nos habla de ese pacto, de ese juramento, de que Él quiere ser nuestro Padre. De que Él es nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial, hermano. Y que la iglesia, su pueblo, somos sus hijos y somos sus hijas, hermano. Cristo vino para cumplir su pacto. Cristo vino para cumplir su juramento. Por mí mismo he jurado, dice el Señor. Amén. Qué privilegio, hermano, puede tener el hombre de hoy en día. Qué privilegio, hermano, de que nuestro Dios, Él haya hecho ese pacto y ese juramento. No solamente quiero ser vuestro Dios, quiero ser vuestro Padre. Por eso, hermano, como bien sabéis, y el Señor lo enseña, vosotros pues oraréis así como Padre nuestro. La relación que Dios quiere tener con su iglesia es una relación de padre a hijo. Una relación íntima, una relación, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano, en esa relación? ¿Qué desea el Señor de su pueblo? ¿Qué desea el Señor de sus hijos? Como va a seguir diciendo, hermano, aquí en Lucas capítulo 1, versículo 74. Lucas 1, 74 nos va a decir lo siguiente. Dice, leemos el 71, dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestro Padre y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder, que librado de nuestro enemigo, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Dio ahora, hermano, a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. ¿Qué Dios nos está pidiendo, hermano? Dios nos dice de que Él nos ha librado
Él nos ha librado de nuestro enemigo. Pero ahora, ¿qué quiere de nosotros? Que le sirvamos. La Navidad nos habla de servicio también. Y le sirvamos. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? En santidad. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Dios quiere que sus hijos, que su pueblo le sirva en santidad. ¿Y en qué? En justicia, en equidad, en una vida equilibrada, una vida que honre y glorifique a Dios. Dios nos ha llamado para que le sirvamos, pero no de cualquier manera. En santidad, en justicia y en cómo? Y sin temor, sin miedo, porque Él es bueno, bendito sea su nombre. Para eso Dios nos ha llamado, mis hermanos, para que le sirvamos, para que le adoremos, para que vivamos como Él se lo merece. Dios tenía un propósito en el Hijo de Dios y Dios lo cumplió. La Navidad, hermano, como os he comentado, son bendiciones que vienen del cielo para el hombre de hoy en día. Pero hay un espíritu, hermano, que desde los comienzos de Herodes viene para destruir la obra de Dios. Y Dios, como cambió los propósitos y los planes de José y de María, los cambió completamente. Pero ante la persecución, ante el odio, ante la crueldad, Dios guardó a José y María. De igual manera, hermano, Dios nos ha guardado. Dios nos ha protegido, hermano. Y Dios quiere cumplir el propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Y ese Señor, hermano, ese Dios bueno, nos recuerda, hermano, que Cristo vino para cumplir. La Navidad es el cumplimiento profético. Y el cumplimiento profético, según Zacarías, ¿vino para qué? Para acordarse de su pacto. ¿Y de qué? Y de su juramento. Ese pacto y ese juramento de que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y sus hijas. Que Dios os bendiga.